a esta sala que lleva el nombre de su poeta Manuel Fernández Mota, saludar a los compañeros, a la compañera de corporación, al exalcalde Juan Antonio Palacios, saludar también a Juan Lozano y saludar a toda la gente del mundo de la cultura que están hoy aquí acompañando a Juan Emilio Ríos en este acto de presentación de su nuevo poemario Niña Metáfora. Yo le llamaba la atención esta formación profesional, y él lo sabe, respecto a la portada. No soy la única persona que le ha llamado la atención, Paqui también lo comentaba. La verdad que el día que me lo mandó además la imagen, pues me dice que es un pintor de aquí de Algeciras, algecireño, Antonio Casado, una persona, bueno, según nos cuenta él, ahora no lo contará más despacio, aficionado a la pintura, pero la verdad es que llama la atención. Y bueno, pues eso, darle también a él la enhorabuena, decir que el prologuista César está al caer, efectivamente le esperamos mientras tanto, como estamos en familia. Juan Emilio, iniciamos el acto. Si te parece, aprovecho para felicitar una vez más la labor que hace el Ateneo José Román, en la persona de su presidente Juan Emilio y de todas las personas que lo integran, porque la verdad que pues son una punta muy importante de la cultura de Algeciras. Y además entramos en un año, finalizamos y entramos en el 2019, que además ellos pues, vendrán con muchos actos con motivo del 25º año de creación del Ateneo José Román. Pues yo no me extiendo más y le paso sin más la palabra a Juan Emilio, al autor. Buenas tardes. Bueno, decir que este acto se encuadra dentro de los actos de la Unión Nacional de Escritores de España. Aquí me acompañan en la sala algunos de los más importantes socios que tenemos en Algeciras, en el caso de Juan Antonio Palacios, de mi amigo Luis, de Julia Jiménez, que luego leyeron los poemas. Y la verdad es que tanto Luis García Bravo como Julia, como el caso de Juan Antonio y otros compañeros que hoy no han podido venir, formando un grupo importante. Está entrando mi editor, mi amigo Juan Ramón Gómez, de la editorial Verso Libre, que ahora lo invitaremos si quiere decir unas palabritas. ¿Quieres subirte, Juan Ramón, a decir unas palabritas como editor? Decir que con este acto, después de una reunión que celebramos en el Ateneo hace poca fecha, para dar lugar a un encuentro y que se conocieran los socios de la Unión que no tenían el placer de conocerse, y de establecer pues, una serie de directrices, pues hoy comenzamos con este acto. El acto de octubre será muy interesante, será en el formato de sabia mixtura, que tan buen resultado está dando. Tendremos como moderador, en este caso, Juan Antonio Palacios y Paco García Corral, que no ha podido venir porque está en el acto del polideportivo, del pabellón de deportes, y yo pues entablaremos un discurso, ¿no? Un diálogo entre su narrativa y mi poesía. Centrándonos ya en el libro, decir que ha sido editado por Verso Libre Ediciones, mi amigo Juan Ramón Gómez y César Alfonso Viña, que además es el prologuista del libro. Ahora le dejaré la palabra para que Juan Ramón comente algunas cosas. Y decir que este poemario, Niña Metáfora, 1980-84, dormía en un archivo en mi ordenador y es mi poesía primera. Yo empecé a escribir con 8 años, pero empecé a escribir cuentos y escribí varias novelas con 12, 13 años que tengo inéditas, que eso pues estará algún día a lo mejor, se recogerá en un volumen de esos primeros años, pero empecé con la narrativa. Hasta el año 80 no comencé a escribir poemas. Y claro, esos poemas de principiante, todavía inseguros y demás, pues dormía en un ordenador, allí pues sin ninguna intención de ser publicado. Pero se da la circunstancia que, como tengo
la suerte de que mi pareja Carmen, que es escritora también y buena lectora de poesía, pues un día me atreví a compartir con ella esos poemas y ella pues me animó a que los publicara, porque en palabras suyas, ahí está la raíz de mi poesía posterior y hay muchas claves que se entienden mejor de mi poesía posterior si tienes a tu disposición este volumen. Entonces, pues eso me hizo envalentonarme para sacar esa poesía tan primeriza y aquí está. Claro, el hecho tan excepcional de publicar poemas de cuando tenía de 14 a 18 años, pues ha hecho que lo saque en un formato limitado, ¿no? Hemos hecho una serie de ejemplares, pocos. Hablé con mi amigo Juan Ramón para que, a ver si ellos querían editármelo. Como siempre encontré todo tipo de facilidades y hemos hecho pues un puñadito de libros para familiares, amigos y acérrimos seguidores de mi poesía, que ahí pues pueden encontrar poemas que son la semilla de poemas posteriores. El prólogo es de César Alfonso Viñas, que creo, sin lugar a dudas, que es el autor que mejor conoce mi obra y que más ha escrito sobre mi forma de escribir poesía, sobre mi poética. Y también, pues, siempre una costumbre mía, me gusta tirar de mi pinacoteca particular para hacer las portadas de mis libros, ¿no? Tengo la suerte también de que Carmen pues, se dedica a ser comisaria de muchas exposiciones de pintura y entre cuadros que nos regalan y cuadros que compramos, pues tenemos una buena colección de cuadros, ¿no? Y este cuadro es una historia muy curiosa porque fui a dar clase a casa de unos amigos, estas clases pues que son compromisos ineludibles, y un día pues siempre, cada vez que entraba en la casa decía lo mismo que habéis dicho vosotros, ¿no? Que cuadro más interesante, ¿no? Me lo encontraba de frente en un pasillo largo y me gustaba mucho por lo simbólico de la escena, ¿no? Y un día, a la cuarta o quinta vez que dije, me encanta el cuadro, pues me dice este amigo, lo ha pintado mi padre, que mi padre es un pintor aficionado y nunca ha expuesto ni nada, y a mi mujer no le gusta nada ese cuadro. Así que 2 veces más que dije, me encanta el cuadro, lo descolgó mi amigo y toma para ti el cuadro. Y me lo llevé. Y a mí me parece precioso, no sé por qué esta mujer pues no le gustaba. Está claro que le voy a hacer llegar tanto a esa familia como al autor del cuadro un libro para que lo tengan, ¿no? ¿Y por qué lo he seleccionado para este libro? Pues porque si leéis el poemario encontraréis en este libro 3 temas que son muy asiduos de mi poesía primera, que es el ajedrez. Hablo mucho del ajedrez, es un símbolo que me obsesionaba cuando tenía esa edad, esa metáfora del ajedrez. Es muy fructífera en mi poesía. El tema de la naturaleza, ese locus amoenus, de intentar escapar del ruido, del estrés y llegar a la naturaleza, y el tema de la mujer, ¿no? Del amor, ¿no? De la belleza femenina. Por lo tanto, me parecía un cuadro que lo tenía todo para poder ser la carta de presentación de este poemario. Y la verdad que una vez que he repasado estos poemas, os prometo que no he cambiado ni una coma, sino que lo he dejado tal como están. Veréis que ahí pues empiezo a jugar como empiezan todos los niños que empiezan a ser poetas, con rimas consonantes, con poemas largos, narrativos, y luego se van acortando. Y hay algunos poemas que luego he reproducido posteriormente de forma muy parecida, y ahí está esa arqueología poética que he realizado, ¿no? Voy a dar paso a Juan Ramón para que comente un poco por qué se han querido embarcar conmigo en esta nueva aventura, y luego voy a leer un poema que he especialmente querido por mí de este libro para finalizar invitando a Julia Jiménez que venga por aquí y nos lea unos cuantos poemitas del libro. Juan Ramón. Bueno, me voy a poner el micrófono así por lo menos se escucha todo lo que diga.
Pues nos embarcamos porque nos embarcamos en todo, supongo. Para mí es un honor que cuenten con nosotros, con Verso Libre, para la publicación particular Juan Emilio, un autor ya consagrado. Cuando Verso Libre es una editorial artesanal, como se podría decir, básicamente, que no tiene pretensiones ninguna, básicamente pues cubrir las necesidades de autores pues que no tienen posibles de publicar y que no tienen tampoco interés comercial, sino simplemente un interés propio de verse publicado y de verse un libro suyo y de regárselo a sus familiares, amistades y tal, porque las tiradas tampoco son grandes, son pues casi de andar por casa, ¿no? Y esto fue una aventura que empezó por necesidades de César para publicar sus poemarios, sus cuadernitos, que eran básicamente cuadernitos de 25 o 30 páginas, y ha ido ensanchándose y se ha ido publicando, y hay una cantidad de títulos que no recuerdo, pero son bastantes. Sí, ya uno. Incluso a Ángel Gómez también nos comprometió a hacer una edición para él, un pequeño texto de relatos. Y bueno, espero que sirva para algo. Yo, como editor, no creo que pueda decir mucho más, porque bueno, yo sí. un albañil, ¿no? Dice, un albañil que hace un albañil presentando el edificio. Esas cosas de los arquitectos y los artistas, ¿no? Yo sí sé por qué he elegido Verso Libre, y es porque las editoriales que yo utilizo normalmente, que son CBL, Magenta, MG, que es de Stewart Mundini, pues claro, ya te embarcas en una serie de ejemplares más numerosos y una serie de presentaciones más formales, ¿no? Y este libro, pues, una cosa íntima, una cosa que yo quiero que se quede en un círculo muy estrecho, porque, claro, es una poesía muy balbuceante todavía. Me está dando el alcalde. Dígame usted, señor alcalde. Sí. Cosa del directo. Cosa directa. No, como tú quieras, si quieres te esperamos. No hay problema, que esto va... Ahora mismo acaba de empezar. De acuerdo. No, tú lo interrumpes nunca. Gracias, pero... Bueno, decía que Verso Libre, para el que no lo conozca, es una editorial, a mí me parece que tiene todos los ingredientes importantes para sacar libros de este calado, ¿no? Libros íntimos, libros de poca tirada, de 50 ejemplares, 100 como mucho, pero libros muy cuidados, ¿no? Si veis el libro, está perfectamente cuidado todos los detalles, los colores, las ilustraciones, la letra, el formato, y la verdad es que tengo que decir que Juan Ramón Gómez hace una labor impagable, ¿no? Cuida cada libro de Verso Libre de una forma espectacular, ¿no? Y bueno, son libros totalmente artesanales, como se hacía antes. Él no utiliza nada, máquinas para nada, sino que todo es un trabajo manual y un trabajo muy cuidado que a mí me encanta, ¿no? Las ediciones de Verso Libre pues me encantan, mucho más que otras que tengo de otras editoriales, ¿no? Por lo tanto, cuando se trata de un libro entre comillas menor, ¿no? Porque tiene una repercusión más limitada, porque como en este caso es la poesía primera, pues claro, tiro de ellos porque hacen un trabajo excelente, porque el libro queda precioso y porque el terminado es magnífico, ¿no? Luego ya el trato con César y con Juan Ramón es un trato familiar dentro del Ateneo. Han publicado libros muy interesantes y también ellos son parte de ese premio que hemos recibido esta semana
el Ateneo José Román, de la Federación Andaluza de Ateneos, un proyecto que se llama Banco de Libros en Peligro de Extinción, en la que pretendemos rescatar títulos de autores descatalogados. Estamos en conversaciones con la familia de Esteban José Valdivia y Cabrera para reeditar en formato facsímile gran parte de la producción de este gran poeta algecireño, y también vamos a sacar los libros de José Román, nuestro titular en el Ateneo, José Román. Sus libros son inencontrables ya, a no ser que tenga la suerte como nosotros de encontrarlo en una librería de viejos, gracias a Juan Moya, que fue el que lo encontró y que me hizo un precio de amigo y pudimos comprarle esos libros. Y gracias a Juan Moya pues tenemos en el Ateneo a nuestra disposición una serie de libros de José Román que ya son totalmente descatalogados. Ya han pasado también 80 años, que son los que se suele esperar para publicar sin que tenga peligro de que haya alguien que lo reclame. Y además yo tuve la suerte de conocer a su hija Florentina Román, que siempre decía que todo lo que fuera a reeditar la obra de su padre desde ella era una cosa que deseaba ardientemente. Por lo tanto vamos a ir publicando, y vamos a publicar con Verso Libre. En Verso Libre ya estamos trabajando el primer libro, que será Visiones del Porvenir, de José Román, en edición facsímil, y luego ya pues comenzaremos también con la obra de Esteban José Valdivia y Cabrera. Y dicho esto, pues voy a leer ese poema especial para mí de este libro, y luego ya voy a dejar paso que Julia pues seleccione unos cuantos poemitas del libro y nos lea algunos con su voz siempre dulce. Hay un poema que se titula Mariposas Negras, que fue el primer poema que yo escribí en mi vida, del que cuando terminé de escribirlo y lo leí, me quedé contento de su escritura, del tirón, ¿no? Y ya me pareció un poema digno, ¿no? Un poema digno, y entonces pues me atreví a publicarlo en la revista del Instituto Isla Verde, Trípode, ¿no? Que algunos de aquí seguramente que la conocen, y la verdad es que me gustó. Y para que veáis hasta qué punto es certera el ojo clínico que tiene Carmen, mi pareja, que cuando le leí el poema me dice: eso es de un capítulo de Verano Azul. Joder, ¿es verdad? Ella no sabía nada del poema, y cuando se lo leí lo acertó rápidamente, que era un capítulo de Verano Azul, y no lo habíamos vuelto a ver desde entonces, ese capítulo. Así que ella atina muchísimo con ese tipo de cosas, sabe muy bien de dónde salen mis poemas, y lo voy a leer porque me parece un poema en el que veréis pues todavía lo imperfecta, 52, lo imperfecta que es todavía, pero que ya tiene cierto empaque, ya tiene ese cuerpo que un poema escrito por un niño de 15 años pues ya me hacía a mí alentar de que iba por buen camino en toda la poesía, ¿no? Todo era bello hasta llegar ella, todo eran risas hasta que dejó su huella. Vino un día con su velo negro tupido, y desde el alma de la tierra se oyó un quejido. Llegaron sin saber por qué, y ya nunca marcharán. Llegaron un día e infinitamente aquí volarán, derramando lágrimas con sabor a hiel, dejando ver sus tétricas alas de muerte y haciendo que se erizara la piel. Pasaron por aquí dejando su aliento inerte. Un día llegó acompañada de unas mariposas negras que revoloteaban sobre los hierros oxidados de sangre. Llegó un día sin saber por qué, imponiendo sus reglas y sembrando miedo, dolor y hambre. Tras ella nada había salvo oscuridad. Esas dos mariposas negras, blancos ángeles ayer, volaban entre las metálicas construcciones vacías de maldad. El marchito sol arrinconado en el cielo parecía a punto de caer.
Sus alas, impregnadas en cieno, agitábanse en la noche oscura, sí, en la noche, porque ya todo no era más que una eterna noche. Ese poemita que me impulsaron a seguir escribiendo, porque ya me parecía que tenía cierta calidad. Así que invitamos ahora a Julia para que... Lo leo desde aquí mismo, ¿no? Sí, te va a quedar. Hay uno que es precioso, bueno, que a mí me gusta mucho, el título y el poema en sí. Página 126. Está por el final casi. Se llama Sombra de la luz de la luna. Esa es una canción de Mallorca, Moonlight Shadow. De Michael, sí, es verdad. Bueno, y dice así, es que para mí la luna tiene una connotación muy importante. La luna es femenina, la luna es madre, la luna es compañera, la luna es muchas cosas. La luna plateada brilla encendiendo de gris la noche. El destello de luz clara se filtra en la oscuridad llegando hasta el suelo desde el negro cielo. La sombra se interrumpe en luz en aquel espacio pequeño. Dos labios se funden en un beso. Dos cuerpos se abrazan en silencio, observados solo por la luna que pone luz al dulce amor. La sombra, que todo lo invade, se detiene ante la luz del amor. Esos dos amantes felices se aman, se funden en uno, se quieren, se comparten, y esa luz plateada, esa plata líquida encendida les alumbra y engrandece. Se miran, se ríen, se besan en un amor sincero y puro. Los labios se separan, los cuerpos se dividen, los amantes se despiden. Y la luz cesa, desaparece, la sombra todo lo cubre, el silencio reina tranquilo, la luz se disipa hasta el próximo ola, hasta el próximo abrazo, hasta que llegue el amor y se encienda la luz de plata en la noche apagada. Precioso. Hay aquí también uno que me ha gustado, se llama Desolación. Entre el somnoliento aire de una casucha, inmerso en un embriagador perfume molesto, flotando entre partículas de polvo brilloso, suspendido entre un haz de luz ciego, engañoso, rodeado entre un sinfín de muebles sucio, enhiesto, me encontraba solo, confundido, turbado. Página 18. Suponía que me hallaba en tiempo pasado, cuando en mi vieja casa lejana y olvidada, mis jóvenes penas inmaduras recordaba. Vagaba en las tinieblas de un mundo incierto, entre el vaho de una oscura cortina de humo, sin saber si me encontraba vivo o muerto. Estando en un estado de tensión, mi cansado cuerpo, me quedé formando parte de un extraño dilema. Que tenemos que esperar, vale. Bueno, una que se llama Un mal sueño. Página 54. Eso. Unas mortecinas luces alumbran el lugar taladrado por los años, el viento y la suciedad. Se levanta entre montañas de cieno y polvo. A su alrededor, un desagradable olor a muerte va vagando entre las sucias paredes. En sus podridos suelos se amontonan los despojos de una ciudad habitada por hombres ricos, botellas impregnadas en fango, navajas melladas, flores marchitas, muertas, incoloras y pisadas. Por sus calles se respira un hedor a humedad que impregna los muros derruidos y los escombros llenos de maldad. Las muñecas mutiladas y las figuras camufladas, los barrios infectados en cieno, las fachadas demacradas,
las montañas de desperdicios y los cristales hechos añicos, los verdes ladrillos y los semáforos rojos y las construcciones deformes atrapados por redes, ciudad habitada por figuras sin mente, llenas de absurdos pensamientos, cubiertos de polvo debido a los años y a la eternidad, figuras ya cansadas de maldecir y llorar. Rumor de atardeceres, rumor de atardeceres, de lágrimas cayendo, de risas marchitadas llevadas por el viento, rumor de atardeceres, de amores deshojados, del árbol de los placeres un día desterrados, rumor de atardeceres, de lágrimas fluyendo al río que siempre hambriento la recibe sin rencores, rumor de atardeceres, una pena gritada al viento. Nadie contesta, solo silencio, solo siento el desaliento. Rumor de atardeceres, nostalgia de mañanas, recuerdo de amores que no tienen mañana. Este libro ha sido muy apreciado, sobre todo en mi casa, en mi familia, porque mi hermano y mi madre dicen, por fin entendimos un poema tuyo. Ya era hora. Así que bueno, la verdad es que es bueno por eso también, ¿no? Porque es una poesía, claro, que está empezando. Y bueno, voy a terminar diciendo algunas claves, algunos acontecimientos importantes que están ahí en esos años y que fueron muy importantes para que naciera esta poesía, ¿no? Uno de los acontecimientos más importantes, como no, es la lectura de los clásicos españoles, ¿no? A Fray Luis, ahí hay versos pues, que recordarán a Fray Luis, a Bécquer, a San Juan de la Cruz, a Garcilaso. Ahí está una base muy fuerte, ¿no? para que yo empezara también a atreverme con la poesía. Hay también un componente muy importante que es el cine. Yo desde pequeño pues comencé a devorar el cine que me llegaba y hay una película en especial que me marcó profundísimamente, una película del año 81, 82, que es el The Wall, el muro de Pink Floyd, ¿no? Esa película de Alan Parker que me cambió la vida, ¿no? Siempre lo digo y es verdad, ¿no? Yo cuando entré en el cine Magallanes a ver esa película con 16 años, más o menos, 17, me quedé, pues si os acordáis del cine Magallanes tenía la posibilidad de que te podías quedar las 3 sesiones seguidas y no te echaba nadie, ¿no? Pues yo me quedé anclado en el sillón, en la butaca del cine, me vi 3 veces la película seguida y prácticamente cuando salí del cine, ya a alta hora de la madrugada, era otra persona y era ya una persona más madura y un artista más maduro también. En esa película, que todavía hoy sigo viendo de vez en cuando, a mí no me gusta volver a ver las películas, ¿no? Eso que con el Algeciras Fantásticas tenemos que ver muchísimas películas al cabo del año, pero no soy como Ángel Gómez, que sí que lo es, persona que le guste ver una y otra vez una película. Prefiero ver una nueva que revisar una antigua, ¿no? Pues sin embargo el muro de Pink Floyd me sigue magnetizando, ¿no? Me sigue atrapando. Es la película más importante y aquí hay cosas ya también de esa película, ¿no? De esa concepción del cine, de la música, como Alan Parker y Roger Waters hicieron en esa película, ¿no? Una película que es una película que va en bucle, ¿no? Que no tiene una línea cronológica, sino que se va repitiendo las escenas al cabo del tiempo y que me provocó, pues, me despertó muchísimo el interés por el cine, por la música y por la literatura, y así fueron surgiendo esos poemas, ¿no? Y otro acontecimiento importante fue que decidí, gracias a una serie de profesores
de lengua y literatura que tuve en el Instituto Isla Verde, estudiar sin duda filología hispánica, ¿no? Y ahí pues me marcó mucho la figura de Pepe Joya, ¿no? Recordaréis a José Joya, este hombre que fue un impulsor del teatro en Isla Verde, un profesor de literatura que me marcó muchísimo y con el que aprendí mucho y que me fue también ayudando a creer y a crear. Hay dos personas muy básicas en mi vida en cuanto a profesores. Uno es Pepe Joya y el otro es otro algecireño ilustre, que es Alberto González Troyano. Alberto González Troyano, algecireño, el mayor experto en el siglo XVIII, en la literatura del siglo XVIII que tenemos en España, experto también en la literatura romántica. Me lo encontré en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, cuando estudiaba filología, y él fue el primero que apostó fuerte por mí, y él fue el que me organizó los primeros recitales míos en Cádiz, ¿no? Bueno, apenas tenía 18 años, y bueno, el bautizo poético fue de lujo, ¿no? Porque gracias a este hombre, Alberto González Troyano, mi primer recital con público pues fue en la extinta biblioteca de temas gaditanos en Cádiz, con un compañero de clase que luego fue también un poeta, y es un poeta muy importante, Ángel Gámez, y de madrina nada más y nada menos que Pilar Pasamar, ¿no? Pilar Paz Pasamar, una poeta viva todavía del grupo también de la revista Platero en Cádiz, y la verdad que una mujer que nos animó muchísimo a seguir en la brecha. Por lo tanto, estas dos personas tengo que resaltar que fueron muy importantes en mi vida, ¿no? Por lo tanto, creo que este libro no es pues un arrebato de soberbia, de querer sacar mi poema primero, sino que es pues la gana de compartir esta parte de mi poesía con gente que me sigue, que me quiere, que me aprecia como poeta, y darle la oportunidad de encontrar ahí materiales interesantes. Hay una polémica siempre en el sentido de: ¿es lícito publicar todo lo que un escritor ha sacado? ¿Es lícito o no? Hay una polémica grande porque a lo mejor ese poeta o ese autor tenía desechados esos libros y no quería publicarlos. Sin embargo, hay autores, por ejemplo, en el caso de Tolkien, el hijo Christopher Tolkien está publicando hasta la receta de cocina que dejaba escrita en un cajón. Yo, como seguidor de Tolkien, pues eso me parece impresionante, porque todo el material que nos dé es mucho mejor para conocer el autor. Pero claro, hay libros de Tolkien que no estaban terminados, que lo ha terminado el hijo, o que lo han dejado tal como estaba, libros inconclusos. Entonces siempre está la eterna pregunta, ¿no? ¿Es lícito publicar algo que el autor no quería publicar? Pues como esa pregunta no tiene una fácil respuesta, pues yo he querido decidir que esta poesía mía primera pues tiene por lo menos la suficiente calidad para sacar 50 ejemplares y que los tengan mis padres, mis hermanos y vosotros, ¿no? Que sois mi familia cultural en Algeciras. Así que muchas gracias. Tenía una preguntita que está llegando nuestro alcalde, pues hacer una fotito. Quiero hacer una fotito luego también con todos los socios de la UNE. Estamos aquí con Juan Antonio, con Luis, con Julia, porque como hoy es el primer acto oficial de la UNE, lo mandaremos a la página, y también pues que esté Pilar y nuestro alcalde, que siempre hasta ahora, pues la verdad que me siento muy contento de que tanto Pilar como José Ignacio, como Juan, como Juan Antonio, mi amiga Paqui, me estéis apoyando en este cargo de la Unión Nacional de Escritores, y que siempre pues tenga vuestro apoyo, ¿no? Siempre estáis ahí en primera fila
mis compañeros, ¿no?, del Partido Socialista, y luego también aquí a este lado de la mesa mis amigos Pilar y el alcalde, que la verdad es que siempre lo he estado diciendo, con ellos ha sido mucho más fácil hacer cultura. Hay una, como habéis visto, una naturalidad en el sentido de poder planificar los actos con esta sencillez, ¿no?, de que el alcalde me llame para preguntarme si el acto todavía sigue, pueda venir a darle colofón. Eso no me había pasado nunca a mí con ningún alcalde ni con ninguna concejala o concejal de cultura hasta hoy en día. Por lo tanto, eso es facilitar muchísimo la labor del creador, y eso siempre se lo tengo que agradecer a Pilar y a José. ¿Te tenías alguna preguntita, alguna cosa? Y mañana ya tengo escrito el eso, la petición para formar parte de... Domínguez, como nuevo socio de la Unión Nacional de Escritores de España, que engrosa nuestra familia, que tiene nombres tan importantes en Algeciras, pues como el caso de Antonio Lucena y Leonor Villaseñor, que no han podido venir por asuntos de salud, o por ejemplo la histórica Concha Quintero, ¿no?, de la revista Bahía. Y la verdad es que dentro de la comarca pues tenemos también a Joaquina Cañada, a Juan Carlos Muñoz, y por ejemplo en Sabinillas pues tenemos a Agnés Casiri, o tenemos a Rogelio Martínez, que hoy por cuestiones laborales no ha podido venir. Y va creciendo esa familia de la Unión Nacional de Escritores. Esperemos que pronto haya otros socios que engrandezcan esta institución, y eso servirá para que el epicentro de la Unión Nacional de Escritores esté también en Algeciras. Ten en cuenta que el presidente vive en Melilla, está ahí a tiro de avión en Málaga, Melilla, en 40 minutos, así que tenemos ahí a tiro de piedra la sede principal de la Unión Nacional de Escritores. Otra sede muy importante es la Casa de Melilla en Málaga, que la tenemos también muy cerca, y sin duda Algeciras se está convirtiendo también en un epicentro importantísimo por el número de asociados que tenemos, por el número de actos y sobre todo por el respaldo que tenemos tanto del equipo de gobierno como de los concejales del Partido Socialista, que están engrandeciendo mucho las celebraciones de estos actos. Y nada, si alguna cosa... Quería decir una cosa, Juan Emilio, que no se me pase, porque has comentado ese trabajo que vais a emprender de recuperación importante, ¿no?, de días de la poesía de Esteban Valdivia, y ofrecer también, porque además tanto los fondos de la biblioteca municipal, los fondos históricos, como los de la propia legado de Florentina que se recepcionó en el museo, hay mucha obra de José Román, que está a vuestra disposición para que se vea el resto de obra que habéis podido adquirir a través de Juan, que me consta que ha hecho un trabajo para recuperar la obra no solo de José Román, sino de otros autores, y a tu disposición toda esa obra que está, como digo, en los fondos. También sé que José Ignacio de Vicente, otro gran investigador de Algeciras, premio Ateneo también, hace ya unos cuantos años que está detrás de una edición que le está preparando del libro de los toros, de José Román. Nosotros sacaremos la parte literaria, así que creo que en pocos años tendremos la posibilidad de volver a tener en ediciones facsímiles, y además con estudios de expertos en la materia. Tenemos aquí la suerte de tener a uno de los máximos, yo creo que el que más sabe de Andrés Bolufet, que es el que más sabe de la obra y la vida de José Román, que es Andrés Bolufet, ¿no?, que ha dado conferencia en el Ateneo, y que también pues prologará las obras y que hará estudios importantes al respecto, ¿no? Pues nada más, aquí tenéis libritos. De Cabrera tengo yo por lo menos 6 o 7 volúmenes. De Cabrera tengo yo 6 o 7 volúmenes. No me entero. De Cabrera tengo yo 6 o 7 libros. Yo también tengo. Pequeñitos. Hijo, como el que yo te regalé a ti, un par de ellos. El hijo de Esteban José Bolívar Cabrera, Diego, que fue muy amigo mío, me regaló prácticamente toda la obra del padre. Yo estuve con él haciendo muchas charlas por colegio de la obra del padre y demás. Pero lo que yo tengo son los originales, los chicos. Sí, yo también tengo muchos originales, pero vamos, ya constataremos. Si me falta alguno, me lo presta, o me lo vende a buen precio. Vale. Ya,
Como narrador. Y el 20 y algo de octubre, ¿no? Bien, ¿qué día es? Lo de Sabia Mistura. Aquí también. 26 de octubre. No, pero nada, firmar tus libros. Ah, no, no, yo lo